En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. El día de hoy estaremos comenzando una predicación que en realidad estará terminando el día domingo, así que vamos a tener dos partes, ¿sí? Distintas porciones bíblicas, pero en sí tratará el mismo tema. En esta noche vamos a tratar un libro muy poco leído, inclusive algunos me preguntaban, ¿el libro de Amos sí está en la Biblia? Sí, queridos hermanos, sí está en la Biblia. Y es un profeta, ¿sí? Así que esta noche tenemos invitado a un profeta. La palabra profética de la palabra de Dios, que es la eficaz y que transforma el corazón del hombre. Y eso fue lo que Dios puso en el corazón de Amós, que lo conoceremos un poco en esta noche. Voy a atravesar todo el libro, son 9 capítulos. Así que más o menos vamos a hacer una vigilia hasta la 1, 2 de la mañana. No, tranquilos, no, ¿sí? No vamos a hacerlo, pero sí les animo y les invito a que ustedes en casa puedan leer todo el libro de Amos, ¿sí? Esos 9 capítulos. Yo cuando lo leí la primera vez hace algunos años, tengo que ser honesto, que no lo entendí. No tenía mucho que ver más que algo histórico que había pasado, pero a la luz de la Escritura, en la revelación del Espíritu, y obviamente con la enseñanza también de hombres de Dios, hay un mensaje, no solamente para el pueblo de Israel en ese tiempo, sino un mensaje para la iglesia contemporánea hoy. Así que es muy valedero que podamos estudiar este libro en casa y hoy podamos reflexionar sobre lo que el profeta Amós tenía que decirle a Israel de parte de Dios. Y el mensaje es cuando Dios ruge, el juicio que despierta a las naciones. Tema que no es tan apetecible como hablar acerca de finanzas o familia, porque no nos gusta ser exhortados o llamados al arrepentimiento. Pero esa fue la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Y esto lo estaba haciendo en medio de su pueblo. Por eso es tan valedero para hoy, para su pueblo, la iglesia. Amos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, las cuales vio en visión acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, y dijo: el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Los pastos de los pastores se secan y se marchitan la cumbre del Carmelo. Hay sonidos que no podemos ignorar, queridos hermanos. Un trueno repentino en medio de la noche, el llanto de un hijo en peligro, o la voz firme de alguien que ama y advierte al mismo tiempo. Pero ningún sonido se compara con el rugido de Dios. Ese es el rugido de un león. A veces cuando escuchamos canciones como la que acabamos de cantar, es lindo y nos imaginamos al león jugando con el cordero y lo imaginamos como un lindo gatito grandote.
No, no es la imagen que tenía el pueblo de Israel sobre un león. Justamente es al profeta Amós, que en sí no era un profeta. Como ustedes lo ven, era uno de los pastores de Tecoa. Él se dedicaba a recoger higos. No era alguien especial en realidad. Era un hombre común que fue llamado a dar el mensaje de un Dios grande, fuerte y sublime. En la conciencia del pueblo de Israel, el león no era un felino como un gatito que jugaba y apacentaba. No, era el que atacaba, se comía a los corderos, el que se comía a muchos de los pastores. Era temido realmente el león. Y escuchar un rugido ponía a temblar a la gente. Hoy cuando hablamos acerca del león de Judá, del rugido del león de Sión, no nos causa nada más que una imagen de un león y nada más, cuando eso debería realmente traer un temor reverente al corazón del hombre. Amós comienza su profecía con una imagen que es estremecedora. El Señor ruge desde Sión. Más o menos como escuchamos hace un momento, a algunos les llamó la atención. Yo me imagino, ¿qué pasaría? Y esta apreciación me gustó mucho cuando alguien la hizo. Si en este momento, no sé, es difícil que pasara, pero imagínate a un león subiendo por las gradas de atrás y rugiendo. Te quedarías sentado, regresando a ver, oh, entró un león. O todos nos levantaríamos despavoridos y comenzaríamos a tratar de huir, de buscar refugio, de buscar un lugar donde evitar ser atacados, ser devorados. Es un rugido que sacude conciencias. El león de Judá está rugiendo y eso debe mover nuestra conciencia, pues está rompiendo el silencio de una sociedad que se ha acostumbrado a la injusticia, la hipocresía y el pecado. Es el rugido del león de Judá que no calla cuando su pueblo se desvía. Hoy tenemos a una iglesia que en medio de un mundo injusto, en medio de una sociedad que ha perdido todo rumbo, prefiere callar. Prefiere acomodarse a prédicas de YouTube, a leer la Biblia, o más bien escuchar la Biblia desde sus dispositivos, pero ya no a rumiarla, ya no a buscarla. Es una iglesia que se ha enfriado en medio de un mundo helado. Este rugido no es solamente una voz de juicio. No es solamente una voz de juicio, sino también una voz de gracia. Pero no es tampoco solamente una voz de gracia. Está llamando al pecador a arrepentirse y le está mostrando una salida cuando se ha arrepentido. El propósito de Dios al rugir no es destruir, sino despertar a su pueblo. Despertar la conciencia y el corazón del hombre que ha caído en pasividad. Hermanos queridos, tenemos que reflexionar acerca de lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestro hogar. Hoy por hoy podemos tener iglesias llenas tras pastores payasos que solamente rascan el oído de una comunidad que también quiere escuchar payasos, que busca distracción desde los altares y no una reflexión. No está escuchando el clamor y el llamado a arrepentirse. Es esa precisamente la esencia del mensaje de este pastor Amós. Dios ruge para despertar a las naciones, pero también a su pueblo. Recordarles que Él sigue siendo justo, santo y soberano. No podemos poner cada una de los atributos de Dios por separado,
o escoger los que nos agradan. Nos agrada la gracia de Dios. Nos agrada su amor. Pero pocas veces pensamos que ese mismo Dios que juzgó a Sodoma y Gomorra, juzgará también a su pueblo, a su iglesia. Muchos piensan que el juicio de Dios es una amenaza para alejarlos, pero en realidad no es así. Es una invitación para volverse a Él. Es un llamado desde el Monte Santo para que su pueblo se arrepienta y se vuelva a Él con todo su corazón. Amos predica en tiempos de prosperidad externa. Israel y Judea estaban experimentando grandes tiempos, muy buenos tiempos, prosperidad económica, tiempos de paz. Y en medio de eso hay un león que ruge, porque había mucha pobreza espiritual. Su voz resuena como la de un profeta que viene desde los campos, desde Tecoa, para recordar al pueblo que no hay verdadero bienestar sin santidad, ni seguridad sin obediencia. Oremos, hermanos. Padre Celestial, venimos delante de ti en humildad, pidiéndote que tu voz ruja en nuestros corazones, que no seamos indiferentes a tu palabra, sino que seamos transformados por ella. Haznos sensibles a tu justicia, dependientes de tu gracia y obedientes a tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro león y nuestro cordero. Amén. Para este tema, expondré 5 puntos. Generalmente me gusta hablar de 5 puntos. No 10 porque tal vez ya se duermen, pero 5 creo que es bastante bueno como para mantener la atención de cada uno de ustedes. En Amos 1:2, como lo leímos, dice: el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Los pastos de los pastores se secan, y se marchita la cumbre del Carmelo. Amos no era hijo de un profeta ni de un sacerdote, como era la costumbre en aquel tiempo. Era un pastor y recolector de higos silvestres, como les había dicho. Un hombre común, del campo, escogido por Dios para llevar un mensaje extraordinario. Esto nos enseña algo muy especial acerca de lo que estamos hablando. Dios no necesita posiciones elevadas. Dios no necesita poner ahora títulos de el profeta que va a hablar, el apóstol que va a hablar, los milagros del evangelista. No, utiliza a hombres y mujeres comunes como tú y como yo para ser heraldos de su palabra, para abrir nuestros labios y hablar la verdad del evangelio que está expresada a lo largo de toda la Escritura. Dios no necesita posiciones elevadas para hacer oír su voz, sino necesita corazones disponibles. Amos fue llamado en medio de su trabajo, allí donde otros veían rutina. Las cosas que hago de común, que hago siempre. A mí me encantaría hacer algo grandioso para el Señor. Pero solamente tengo este trabajo. Sí, ya algún rato el Señor me ha de llamar para predicar desde un altar. No. Donde muchos veían rutina, Dios vio fidelidad. Y desde esa fidelidad Dios lo levantó para confrontar una nación que estaba cómoda en su pecado. ¿Esto qué quiere decir? Lo llamó para incomodar a su pueblo. ¿Quién quiere ser incomodado? Más aún cuando todo marcha bien. ¡Ey! Al fin las cosas están saliendo a gusto. Al fin todo va bien. Al fin la economía parece estar mejor. Al fin el matrimonio parece estar mejor. Al fin la salud parece estar bien. Y en medio de eso se levanta una voz que te dice: ¡Ey! Despierta, tú que duermes. Amos, en el capítulo 7, versículo 14-15, habla acerca de sí mismo y dice: no soy profeta ni hijo de profeta,
sino pastor y recolector de higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Yo estoy seguro, queridos hermanos, que Dios está hablándote en esta noche. Y no solamente en esta noche, sino que lo ha venido haciendo a lo largo de mucho tiempo. Y te ha estado llamando a que te levantes y hagas lo que te llamó a hacer. Que quites esa pasividad de solamente cuando hay algo, ahí estoy. Pero no soy provocador de que haya algo. No soy provocador de que la vida de mi familia, de mis vecinos, de mi comunidad cambie a través de la predicación de la palabra. Porque mejor que otros lo hagan. No, el Señor está escogiendo hombres y mujeres como nosotros y nos está llamando a que prediquemos su bendita palabra, más aún cuando el león está rugiendo, pronto a volver. Tenemos que tomar en cuenta que el mensaje que nos ha llamado a predicar el Señor y que lo ha llamado a predicar, en este caso a Amos, es un mensaje que no puede ser silenciado. El rugido de Dios desde Sión es la afirmación de su autoridad universal. Dios no habla como un consejero opcional. No es alguien que te está diciendo, mira, tienes varias opciones. Yo soy una de esas. Escógeme, por favor, no seas malito. Estoy a la puerta golpeando. Ábreme, me hace frío acá afuera. Esas son interpretaciones nocivas y horribles acerca de cómo Dios está llamando a su pueblo. Él no está nada más golpeando a la puerta, no. Más bien, la figura que tendríamos que ver acerca del Señor es aquel que llega cuando las vírgenes no habían preparado sus lámparas. Y las que no estuvieron preparadas y salieron a buscar aceite, se quedaron fuera. Esa es una imagen mucho más correcta. Dios no está pidiendo una limosna. Dios no está rogando que le abras la puerta de tu corazón y déjame entrar, por favor. Hay un llamado grande y un rugido fuerte para que su pueblo se arrepienta, para que se vuelvan a Él. Y esa fue la predicación de Jesucristo, esa fue la predicación de antes de Él, de Juan el Bautista, esa fue la predicación de antes de Juan el Bautista, de los profetas. Y después de todos ellos fue la misma predicación de Pedro, del apóstol Pablo, y a través de generaciones de hombres que no han callado decir la verdad y llamar al pueblo al arrepentimiento. Él es el soberano creador que gobierna sobre las naciones. Cuando Él ruge, su creación debe responder. Amos está usando un lenguaje deliberado. El rugido del león es anuncio de juicio. El profeta Oseas también lo expresó de esta manera en Oseas 11:10. Dice, ellos seguirán al Señor. El Señor rugirá como león y cuando ruja, sus hijos vendrán temblando desde el occidente. No sé si me pueden ayudar. Si no funcionan las diapositivas, ayúdame con la Biblia, por favor. ¿Sí? Oseas 11:10. Ellos seguirán al Señor. ¿Quiénes seguirán al Señor? Sus hijos. ¿Y cómo vendrán? ¿Brincando y saltando? No. Dice temblando desde occidente. ¿Por qué temblarán? Porque hay temor, un temor santo en sus corazones. El que me está llamando no es un viejito bonachón vestido de blanco y de barbas largas. Es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Aquel que tiene autoridad y aquel que es soberano. Y que por esa causa, solamente por esa causa, aunque no hiciera nada por tu vida jamás, solamente por la causa de que Él es Dios, merece ser adorado y exaltado como Dios. El rugido de Dios no es arbitrario. Es una expresión de su justicia santa.
Él no permanece indiferente ante la corrupción, la violencia, la opresión y la idolatría. Dios sigue hablando hoy, querida iglesia. No desde el monte del Carmelo, ni desde Jerusalén, sino desde su palabra. Cada vez que abrimos la Escritura, el león ruge. No con ira injustificada. No es un loco arbitrario, de ninguna manera, sino con amor redentor que busca corregir y salvar. Así como si tú eres padre, lo harías si ves que tu hijo se está descarriando. El amor no impediría que hables con claridad y lo llames al arrepentimiento, sino más bien que el amor haría que hables con claridad y lo llames al arrepentimiento. ¿Estamos escuchando cuando Dios ruge? ¿O hemos aprendido a convivir con el pecado como si fuera algo normal? Sí, el Señor es bueno y como Él ya me ha escogido, entonces yo puedo vivir la vida loca, el estilo Ricky Martin. Algunos hasta quisieran estar como Ricky Martin, ¿no? No, queridos hermanos. La pasividad nos lleva a que convivamos con el pecado, así como podríamos pensar que las cebras y los antílopes conviven con el león, pero tarde o temprano el león se levanta y destroza a su presa. El segundo punto que quiero hablar es el rugido del juicio. Dios confronta el pecado de las naciones. En Amos 1:3 y 2:3 habla de la siguiente manera. Solamente voy a leer Amos 1:3 en este momento. Dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. El capítulo 1 y 2 de Amos levanta un mapa moral, queridos hermanos. Empieza pronunciando juicios sobre las naciones vecinas de Israel. Es curioso notar, si tú ves un mapa de la antigüedad, de esta época, tú verás a Israel y alrededor a todas estas naciones, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Y sobre todas estas naciones, Dios a través de Amós está trayendo juicio. Y cada uno de estos juicios comienza con una fórmula solemne. Así dice el Señor. Por 3 transgresiones y por 4. Esta es una manera poética de decir, el pecado ha llegado al límite, la paciencia de Dios tiene un punto final. Sin duda hay longanimidad en el Señor. Y hemos aprendido esto hace semanas atrás. Longanimidad quiere decir una paciencia extensa. ¿Sí? Él está esperando, dice la palabra, que todos se arrepientan y vuelvan a Él. Hay longanimidad, pero llega un momento donde llega el punto final. No hay más, donde las trompetas sonarán y donde el Señor volverá. Y después de eso ya no habrá más tiempo. Ya no habrá, es que cuando tenga más edad, es que ya cuando esté a punto de morirme, es que ya más adelante, ya que haya vivido bien la vida, entonces ahí sí me voy a amargar la vida con Dios. Ese es el pensamiento estúpido que tiene la gente. ¿Por qué es estúpido? Pensar que en Dios dejo de vivir la vida cuando en realidad la misma palabra dice que Él es la vida. El que viene a Él vivirá. La vida no está en lo que te ofrece el mundo, en esas distracciones momentáneas. Por más droga que consumas, por más alcohol que consumas, por más pornografía que consumas, por más sexo que puedas tener ilícito, tarde o temprano eso se acaba y deja de llenar tu corazón. Pero aquel que beba del agua que Él nos dará de beber, pues no volverá a tener sed jamás. Eso dice su palabra. Tenemos que tomar en cuenta que Dios
es imparcial en su justicia. No es sesgado. Amos empieza hablando con los enemigos de Israel, y pues los israelitas seguramente escuchaban con aprobación cuando se decía: castigaré a estas naciones, a Damasco, a Gaza, a Tiro. Seguramente los israelitas decían: amén, que Dios castigue a Damasco, amén, que caiga juicio contra Moab. Hoy la iglesia puede decir: amén, que caiga juicio contra la homosexualidad, que caiga juicio contra los ladrones, contra los adúlteros. Pero no se está dando cuenta de que Dios está rodeando a Israel para luego hablarle a Israel. La iglesia no puede estar pasiva esperando de que Dios juzgue a todas las naciones que tenemos alrededor y que el juicio no comience primeramente por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar esto. Es lindo cantar canciones como en la casa de Dios, ¡ay! Hermoso. Pero no nos damos cuenta que la casa de Dios también será juzgada. Que nosotros somos la casa de Dios. Y que nosotros también tendremos que rendir cuentas de cómo es nuestra forma de vivir. Y más aún cuando te dices casa del Espíritu Santo. ¿O acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Crees que por eso Dios pasará por alto todas las afrentas, todo el pecado? De ninguna manera, queridos hermanos. Pronto, como Israel, la iglesia se dará cuenta de que el círculo del juicio se va cerrando hasta llegar a nosotros mismos. Dios no tiene favoritismo. Su justicia no depende de banderas, ni de credos políticos, ni de letreros que digan iglesias cristianas. De ninguna manera. El mismo Dios que juzga a las naciones paganas también juzga a su propio pueblo cuando éste se aparta de la verdad. ¿Cuál era el catálogo de pecados que se estaban cometiendo? En Damasco estaba siendo juzgado por la crueldad y la violencia. En Gaza y Tiro era por la trata de personas. En Edom, por el odio implacable. En Amón, por la deshumanización del enemigo. Y en Moab, por la profanación y el desprecio hacia lo sagrado. Todos los pecados tienen algo en común. Tratan a las personas sin la dignidad que Dios les dio. El pecado siempre degrada la imagen de Dios en los demás. Dios sigue rugiendo contra los mismos males, queridos hermanos, el día de hoy. Contra la injusticia social, la indiferencia ante el dolor y la necesidad, la explotación del débil, el racismo, la corrupción, la pérdida de compasión. No hay pecado colectivo que escape de su mirada. ¿A qué me refiero con pecado colectivo? Pecados que la sociedad los acepta, los deja pasar y convive con ellos. Puede enojarnos la corrupción, puede enojarnos la trata de blancas, puede enojarnos muchas cosas. Pero ¿cuál es tu proclamación? ¿Cuál es tu posición clara y precisa? No quiero ofender a nadie. Si yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Eso es indiferencia. Y ese pecado también va contra la dignidad de las personas. E ir en contra de la dignidad de las personas es también ir contra la dignidad que Dios les dio, aún cuando no son sus hijos. Porque lo que la palabra sí dice en Génesis es que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si tú crees que puedes tratar a un mundano como inferior, como alguien desagradable para ti, eso mismo hacían estas naciones. Y eso mismo estaba haciendo Israel.
La iglesia no puede cerrar los ojos ante las injusticias que hieren el corazón de Dios. Predicar el Evangelio no significa ignorar el sufrimiento, sino mostrar que el único remedio real para él es Cristo, quien cargó sobre sí nuestra maldad. El tercer punto, el rugido de la confrontación. Dios despierta a su pueblo. Eso es un rugido. Si tú estás durmiendo y en medio de la noche oyes un trueno, te va a despertar. Si tú estás durmiendo y en medio de la noche escuchas pasos fuera de tu habitación, te va a despertar. Pues iglesia, escucha. ¿Cómo puede ser que nosotros digamos que somos entendidos en los tiempos y no podamos levantar nuestra mirada y mirar que aquel día se acerca? Seguir pensando que hay tiempo por demás, que no hay nada de qué preocuparse. Queridos hermanos, una y otra vez he manifestado, el fin de los tiempos le llega a cada uno cuando muere. Independientemente si oiremos las trompetas y veremos al Señor volver, lo que sí es seguro es que cuando nuestra vida acabe, iremos delante de su presencia. La pregunta es, ¿sabes cuándo va a terminar tu vida? ¿Estás preparado? Pues hermanos, despierta, porque hay un llamado que se hace domingo a domingo, los viernes, y cada vez que escuchas la palabra, hay un llamado, hay un rugido para que la iglesia despierte. Pero seguimos pensando que son palabras que puedo escoger si me agradan o no me agradan. Si son palabras que me suben el ánimo o no me suben el ánimo. Ninguna de esas predicaciones para subirte el ánimo tendrán ningún efecto cuando las escuches en el infierno. Dime qué palabras podrían consolar ese dolor. ¿A qué predicador escogerías y dirías, bueno, estando en las llamas del infierno, voy a escoger a Dante Gebel, Cash Luna? ¿Cuál de ellos preferirías escuchar? Porque si no se arrepienten, seguramente los escucharán en los infiernos. Después de señalar el pecado de las naciones, el profeta da un giro inesperado. Ahora el juicio se dirige contra Judá e Israel. El pueblo que pensaba estar seguro por su religión, porque son el pueblo escogido por Dios, se convierte en el centro del mensaje. En Amos 2:4 dice, así dice el Señor. Las mismas palabras que había pronunciado sobre las naciones paganas, se comienza a pronunciar sobre Judá. Dice, así ha dicho el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. Los demás estaban pecando por desconocimiento. Las naciones alrededor estaban tentando contra la dignidad de su prójimo. Pero Israel estaba pecando porque no guardó los estatutos. No es que no los conocía, es que no le importaron. No es desconocimiento, no es ignorancia, es que apartaron la voz de Dios. El pecado del pueblo de Dios no era esa ignorancia que tenían los pueblos de alrededor, sino el desprecio por la palabra. Habían comenzado a escuchar la palabra de Dios como algo opcional. Ama a tu enemigo. Algunos sí, otros no. En todo caso, de lejitos. Sé generoso. ¿Cómo voy a ser generoso? No tengo ni para mí. ¿Yo por qué tengo que andar dando? ¿Qué también harán esos pastores de ley? Por eso viven esas vidas de lujo que tienen. Sí, si tú tienes un pastor de YouTube, probablemente sí tienes un pastor con vida de lujo.
Pero si tú tienes a un pastor que conoces, que has hablado con él, entonces sabes que tienes a un pastor que te ama. Y que si habla de esta manera, no es porque quiere tu oprobio, sino todo lo contrario. Porque quiere que a través del Evangelio tu alma y todo tu ser sea rescatado del Seol. Ese es el corazón de un verdadero pastor. No está interesado en su propia fama, porque no está proclamando sus ideas, sino que proclama la palabra de Dios como un heraldo. El heraldo no tiene opinión. El heraldo solamente proclama lo que su Señor ha dicho. El pueblo de Judá sabía lo que Dios había dicho, pero eligieron ignorarlo. El juicio de Judá y de Israel no comenzó con idolatría pública, sino con indiferencia espiritual. Si tú miras a la iglesia, y no me refiero a Alfa, la iglesia universal. Si tú miras a la iglesia universal, verás que hay indiferencia espiritual. Inclusive muchas iglesias se están adaptando a lo que el mundo quiere. Pues la palabra no cambia, pero la iglesia debe adaptarse a los tiempos. Suena lógico, suena romántico, pero adaptarte al mundo no es lo que el mundo necesita. El mundo necesita la verdad. Aun cuando no tengamos grandes escenarios, aun cuando no tengamos grande alabanza, aun cuando no tengamos ni seamos grande en número, lo que el mundo necesita es escuchar la verdad. Eso es lo que el mundo necesita. Todo lo demás está bien. Si has cumplido lo primero, lo demás que venga. ¡Qué hermoso! Pero si no hay lo primero, lo segundo solamente es blasfemia contra Dios. Cuando la palabra de Dios deja de ser nuestra autoridad, inevitablemente nos convertimos en jueces de Dios en lugar de su siervo. Porque ya comienzo a decir lo que la palabra me gusta y no me gusta, lo que creo y lo que no creo, lo que me cuadra y lo que no me cuadra. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, dice Oseas 4. Son dos apreciaciones diferentes, queridos hermanos. Porque en la primera parte dijimos que el pueblo de Dios no era que no conocía la palabra. Cuando Oseas está hablando de falta de conocimiento, está hablando de falta de sabiduría. No es que no conocían la ley de Dios, sino que no tenían sabiduría para vivirla de esa manera. Era gente solamente que se regodeaba en el conocer, pero no en el vivir. ¿Te parece que eso pasa en la iglesia hoy? ¿Te parece que eso pasa en nuestras vidas hoy? Porque tenemos que ser honestos. No hay nada peor que mentirse a uno mismo. Que decir soy cristiano pero vivir como un mundano. Y eso, queridos hermanos, no es una acusación, sino es un despertar para todos. Porque a todos nos puede pasar. Todos podemos caer en un plano en el cual pensamos que todo está bien. Que nuestra vida está bien. Que nuestra forma de actuar y de vivir está bien. Despertemos a la verdad. Analicemos nuestras vidas. Reflexionemos de cómo estamos. Amos denuncia la opresión económica, la inmoralidad sexual, la hipocresía religiosa, entre otras cosas. Y eso le está diciendo a Judá. En Amos 2, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Amos 2, 6 al 8. Dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias.
Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. El pueblo de Israel, como les dije hace un momento, tenía gran provisión en ese tiempo. En cuanto a lo económico, en cuanto a lo que uno puede decir, las bendiciones de Dios, estaban muy bendecidos. Pero eso hizo que también ellos desdibujaran el camino. Mira pecados tan horrendos como que un padre y su hijo se llegan a la misma mujer. No estamos hablando de pecadores afuera que no conocen a Dios. No, estamos hablando del pueblo de Dios. Estaba viviendo de esa manera. Estaba pisoteando, dice, a su hermano. Ellos no veían al esclavo como un siervo, sino como una posesión. Y lo pisoteaban, lo maltrataban, le robaban. Y no se daban cuenta de que estaban viviendo de esa manera. Por eso Dios tuvo que levantar a un hombre como Amos y rugir desde Sión. El pueblo usaba la religión como un espectáculo, pero habían perdido el temor a Dios. Eran devotos en el templo, pero crueles en el mercado. Utilizaban la religión para hacer sus comilonas, utilizaban la religión para hacer sus reuniones, utilizaban la religión para sacar dinero, utilizaban la religión para cualquier cosa, menos para dar culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues la fe sin integridad es una mentira. Dios no busca canciones más afinadas, sino corazones arrepentidos. No quiere altares adornados, sino vidas transformadas. No podemos cantar al Dios de justicia y vivir indiferentes ante el sufrimiento humano. El rugido de Dios también se escucha en la iglesia moderna cuando el pueblo de Dios se acomoda al mundo. Cuando la iglesia piensa que mientras más se parece al mundo, más atractivo para el mundo es. Eso es ridículo y poco lógico. Porque el mundo ya tiene lo que el mundo da. Y en toda su plenitud. El mundo necesita una salida a ese veneno y la mentira que el mundo da. La iglesia tiene que ser diferente. Y no me refiero a ser religiosos. Ellos eran religiosos. Me refiero a ser honestos. Hombres y mujeres de fe. Reales, verdaderos. Que su fe está respaldada con su forma de vivir. No es un saludo vano a la bandera, sino es una inclinación al Dios de verdad. El Espíritu Santo nos despierta, no para condenarnos, sino para restaurarnos. Y eso nos lleva al cuarto punto, el rugido de la gracia, el juicio que nos lleva a Cristo. Porque si solamente se terminara en punto 1, punto 2 y punto 3, queridos hermanos, todos estamos perdidos. Al escuchar el rugido del león, todos nos vemos sin esperanza. Pero Amos no termina su libro con esperanza inmediata, no. Su libro en particular no. Pero toda la escritura apunta hacia una esperanza. El rugido de Dios que sacudió Sión fue finalmente respondido en otro monte, el monte del Calvario. Allí el león rugió nuevamente, pero esta vez en silencio y en dolor. Cristo, el Hijo de Dios, cargó el juicio que tú y yo merecíamos. El rugido del juicio se convierte en el susurro del perdón. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados.
La cruz fue el momento en que la justicia y la misericordia se encontraron. El rugido del león de Sión se encontró con el rugido de todo está hecho en Cristo Jesús. Pero queridos hermanos, eso no es un acomodo nuevamente. Porque si Cristo ya lo hizo, entonces, ¡wow! ¡Qué lindo! Ya no tengo nada que hacer. Ese es el pensamiento de aquel que no ha sido transformado. Ese es el pensamiento de aquel que quiere entrar por la ventana. Ese es el pensamiento de aquel que no ha entendido que en la gracia de Dios hay un llamado profundo al arrepentimiento. Arrepentirse es una palabra que poco nos gusta escuchar. Hay gente, y esto lo estaremos hablando el domingo, hay gente que se mortifica con lo mal que ha hecho, pero no cambia. Hay gente que se siente lastimada por lo que uno ha hecho, pero no cambia. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento siempre nos conducirá al cambio. El arrepentimiento nos conducirá a vivir de otra manera. Ya no a vivir para nosotros mismos, para nuestra comodidad, sino a incomodarnos. Y quiero usar esta palabra, incomodarnos, para vivir para Dios. Porque hermanos, no es fácil vivir para Dios. La predicación del último domingo hablaba del don de Dios que se nos ha concedido para sufrir juntamente con Él. Aquel que ruge, aquel que es heraldo y lleva el rugido de su Señor, no tiene una vida cómoda en este mundo. Porque no puede adaptarse a este mundo. Porque este mundo es contrario. Entonces, ¿cómo podemos querer en este mundo tener las recompensas? Este mundo no es para recompensa. Qué bueno que haya cosas buenas y malas que pasan. Así es el mundo. Pero esa no es la recompensa. Si quieres una recompensa es de saber que eres embajador del reino en un mundo que te desprecia. Esa es tu recompensa. Que eres embajador de la verdad en un mundo mentiroso. Esa es la recompensa. Pero no puedes esperar que el mundo te alabe por eso. Y recuerda que hay mucho de mundo dentro de la iglesia. Porque en el mismo lugar crece el trigo y la cizaña. Algunos, en la gracia de Dios, recibirán este mensaje y serán confrontados y llamados a la reflexión y al cambio. Otros, simplemente habrá sido una pérdida de tiempo. O ya cumplí. No puede haber indiferencia en el corazón de alguien que ha recibido la gracia de Dios. En alguien que entiende de que nuestra condenación era estar como las naciones rebeldes. Pero que hay un rugido en el Calvario que dice que por sus heridas hemos sido sanados. Dios no cayó ante el pecado, pero decidió hablar en la persona de su Hijo, quien murió por pecadores para reconciliarnos consigo. Cuando el rugido de Dios llega a tu corazón, no corras del juicio. No es una predicación de miedo y de temor para que quieras huir de ninguna manera. Corre a Cristo. Querido hermano, si tú te das cuenta de que tu vida ha estado alejada de Dios, pues deja lo que estás haciendo mal. Deja tu orgullo. Deja la pornografía, deja la masturbación, deja la droga, deja el alcoholismo, deja la mentira, deja el chisme, deja el rencor, deja el odio. No porque sea fácil, sino porque es la forma en la que está llamado a vivir un verdadero hijo de Dios. Negándote a ti mismo para que Él sea glorificado.
Apartémonos del pecado. No te apartes de Dios cuando escuches su rugido. Apártate del pecado. Esa es la respuesta esperada. No estoy hablando a nuevos creyentes. Estoy hablando a la iglesia del Señor. Y estoy hablando de este mensaje que no es fácil ni el más querido, pero es el mensaje necesario para la iglesia de Dios. Porque Él volverá por una iglesia santa, pura y sin mancha. Tú y yo somos la iglesia. Mira cuál de esas tres características está presente en cada uno de nosotros. No en el que está al lado. No es para que codees, no es para que pienses en el otro. No, es para que pienses en ti. Santa, pura y sin mancha. Y definitivamente, sí, estoy de acuerdo contigo y con lo que estás pensando. Yo no puedo. Para eso vino el Hijo de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios. Para darte la capacidad de que lo puedas hacer. Cuando estábamos en el mundo no podíamos. Nos regodeábamos en eso. Intentábamos salir una y otra vez. No, este es el último viernes que tomo. Ya no voy a volver a tomar ni más. Y el próximo viernes estabas igual de borracho, metiendo en los mismos problemas a tu familia, trayendo miedo al corazón de tus hijos. Por dar un caso, ¿no? Esa es la última vez que miento. Ya estás llegando, sí, ya estoy a la vueltita. Cuando no sales ni de la casa. Yo ya no chismeo. Pero te voy a contar esto para que nos unamos en oración. Llámalo como quieras, pero sigue siendo chisme. Analiza tu corazón. Y cuando analizas tu corazón, encontrarás que hay deficiencia. Y eso, lejos de alejarnos de Dios, debe atraernos más a Él, porque solamente en Él hay esperanza. Solamente en Cristo, que dio su vida en la cruz por ti y por mí, hay esperanza para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El rugido de Dios no es el fin, es el comienzo de un nuevo despertar, queridos hermanos. Es la voz de un padre que ama tanto a su pueblo que no lo deja seguir dormido en el pecado. Despierta, iglesia. Levántate hoy, iglesia. Es las palabras que está diciendo el Señor. Hoy el león ya no está rugiendo desde Sión, sino desde la cruz y desde la tumba vacía. Su voz sigue diciendo: vuélvanse a mí y vivan. Es como Amos, capítulo 5, versículo 4, llama al arrepentimiento finalmente a su pueblo. Vuélvanse a mí y vivan, porque así dice el Señor. Amos no hablaba de su propia inspiración, sino que esto es clásico en encontrar en los predicadores del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Tal vez es una frase que poco hoy la queremos escuchar, porque hemos escuchado a muchos falsos predicadores llenarse con esa palabra. Pero esta palabra está escrita y es eficaz. Porque así dice el Señor a la casa de Israel y en esta noche a su iglesia: búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Es lo que ha dicho el Señor en esta noche. No te quedes nada más con un rugido que traiga temor, sino que ese temor sea un temor santo que te lleve a los pies de la cruz. Iglesia, debemos dejar de vivir como mundanos, con una Reina Valera bajo el brazo. Convirtámonos en lo que la palabra de Dios dice. Y no es un llamado de su pastor nada más hacia ustedes, no. Ese es un llamado de la Escritura para todos nosotros, incluido yo y sus pastores. Todos sus pastores, sus líderes, los que sirven, los que están hoy por primera vez, y ese es el caso.
Es para todos nosotros. No estamos hablando desde una posición elevada, desde una posición en la que ya estás en el tercer cielo, ya te codeas con los ángeles y arcángeles. Estoy hablando desde la misma posición que tú, mi hermano, tienes, que es igual a la mía. Pecadores redimidos por la gracia de Dios, para su gloria y su honra. Que este mensaje nos despierte del letargo espiritual y nos lleve al temor reverente y nos conduzca a la obediencia gozosa de quienes han sido salvados por gracia. Amén. Pongámonos de pie, iglesia.